Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que realmente yo siempre he dicho que Dios no se equivoca cuando nos da los enfoques, los énfasis. Y ayer en el ayuno hablábamos acerca de Daniel. En el capítulo 10 de Daniel hablábamos acerca de cuán difícil fue para Daniel, hermanos, pelear la batalla de la fe en espera de una respuesta. Y Daniel dice que oraba y ayunaba, o ayunó y oró durante 21 días exactamente, esperando la respuesta de Dios. Y esa respuesta de Dios era por motivo de que el pueblo había estado cautivo y tenían la posibilidad de regresar a su ciudad, a su nación, pero más de uno o un gran grupo de ellos no quiso volver. Quisieron ser cautivos en una nación que no amaba a Dios, una nación que no adoraba a Dios, y eso afligió a Daniel. Le afligió que hubieran personas que, conociendo a Dios, prefirieron quedarse esclavos allá en una nación extranjera. Y mientras Daniel oraba, dice la palabra, esos 21 días de ayuno, y recordemos que Daniel siempre fue esa persona que quiso agradar al Señor y no contaminarse. Daniel estuvo desde los 15 años cautivo hasta los 80 años, y en todo ese tiempo Daniel nunca se contaminó ni cambió sus costumbres, y eso es tan importante tenerlo presente. Y dice la palabra que mientras Daniel oraba, hubo dos principados que se levantaron: el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Y el príncipe de Persia, dice la palabra, es el que impide que las respuestas de Dios lleguen a nuestra vida. Es decir, que mientras Daniel oraba y ayunaba esperando la respuesta de Dios, el príncipe de Persia retuvo las bendiciones, la respuesta de Dios para Daniel. Y el príncipe de Grecia le dijo el ángel Miguel, que fue enviado por Dios para que ayudara a Daniel en esta misión, porque Daniel estaba solo, dice la palabra, solo. Y esto ayer me tocaba mucho mi corazón, porque muchas veces uno se siente solo en las cosas del Señor. Muchas veces uno siente que no hay conexión en las cosas del Señor, que estamos en la alabanza y no hay conexión, que estamos en la predicación y no hay conexión, hermano, que no hay esa pasión por las cosas de Dios, por el servicio a Dios, el amor por las almas, no hay. Y Daniel estaba afligido porque él le dolía su corazón de ver que había un pueblo, hermano, que conocía a Dios, que Dios los había libertado, que Dios era todo para ellos, que Dios hacía todo por ellos, pero que ellos lo habían abandonado. Y entonces el Señor dijo al arcángel Miguel, que también es un príncipe, que fuera y ayudara a Daniel. Y esto me llenaba a mí de gozo, porque muchas veces nosotros queremos tener el apoyo de las personas, de los hermanos de la iglesia, de los líderes, ¿cierto? De los que dicen ser cristianos. Y muchas veces usted está solo, pero Dios no nos deja solo jamás, porque por eso Dios envió al ángel Miguel para que ayudara a Daniel en esta misión y peleara por Daniel y con Daniel. Y le dice el ángel Miguel: Daniel, después de que venzas al espíritu, al príncipe de Persia, se levantará el de Grecia. Y el príncipe o el principado de Grecia representa a aquel que se opone para que el reino de Dios no se establezca en la tierra. Entonces, hermanos, este príncipe de Grecia y de Persia siguen en pie. Daniel ya no está, estamos nosotros. Y el Señor quiere que nosotros nos levantemos, hermanos, que ya basta de jugar a ser cristianos, que ya basta de creernos cristianos y no lo somos, que ya basta de creernos líderes y no lo somos, que ya basta, hermanos, de tanta apatía y tanta frialdad en las cosas del Señor.
Es necesario, hermanos, que nos paremos firmes y que tenga identidad como hijo de Dios. Si usted en verdad es un hijo de Dios, si usted en verdad es un líder, entonces tenga identidad y caracterícese como tal. Daniel se caracterizó como ese líder. Él no le importó que estuviera solo. Él dijo: yo voy a orar así esté solo, yo voy a ayunar así esté solo 21 días. Y esto nos demuestra, hermanos, que uno no necesita multitud, porque eso es lo que el enemigo ha colocado en el corazón de muchos. Ay, son 4, son 3, son 2. ¿Para qué? Para tener pretextos sin fundamento, porque ese es un pretexto sin fundamento, porque en la Biblia hemos visto cuántos Dios usó y siempre fue uno. No se necesita más. Uno que crea, uno que se pare en la brecha, uno que quiera pelear la batalla. Por eso hoy quiero hablarles, no de Daniel, quiero hablarles de Ezequías, un rey que fue amenazado. Y me llama la atención esta historia porque Dios me había dado este tema hace días. Y cuando el Señor me da como temas así claves, yo decía: Dios mío, cuántas cosas. Y ahorita que seguía leyendo, porque este tema usted lee y lee y sigue leyendo, se me aguaban los ojos y de verdad que mi corazón sentía la necesidad, hermanos, que hay de que se levanten hombres y mujeres que en verdad le crean al Señor. Porque la palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, los servidores son pocos. Y esta historia la encontramos en 3 pasajes en la Biblia. Y yo quiero mencionárselos y vamos a leer de los 3 porque cada uno tiene algo adicional. Se encuentra en Segunda de Reyes 18 al 20. Se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 32 y también se encuentra en Isaías en el capítulo 36 hasta el 39. Y si una historia en la Biblia se ha narrado en 3 momentos diferentes por 3 personas diferentes, esto quiere decir que esta historia, hermano, tiene peso, que esta historia es importante, que esta historia es trascendental para nosotros. Entonces quiero invitarles para que abran su Biblia, que no sé por dónde empezar. Allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, segundo libro de Reyes, capítulo 18. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Santo es el Señor. Y vamos a leer la palabra en la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo quiero que usted, hermano, esté muy atento. Dice el versículo 13 de Segunda de Reyes 18. Dígale al Señor: Señor, prepara mi corazón para lo que has de hacer este día, esta mañana. Y hay un título: Senaquerib invade a Judá. Y este tema tan oportuno para hoy que estamos en elecciones, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Yo voy a ir leyendo versículos salteados porque es mucha el tema y usted después puede leerlo en casa con detenimiento. Vamos al versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Dice el versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Dice el versículo 19. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora, Ezequías, así dice el gran rey de Asiria:
¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Versículo 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Versículo 28. Entonces Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Versículo 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, versículo 31, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Dejémoslo hasta ahí. Quiero iniciar haciendo un poquito de contexto histórico acerca del reinado de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Un rey bueno, un rey correcto, un rey temeroso de Dios. Su padre y su abuelo no adoraban a Dios. Eran personas que tenían sus dioses paganos. Pero Ezequías era un rey especial. Su padre Acaz había abandonado a Dios. Y ellos, toda su generación desde su padre hacia atrás, eran hombres que habían abandonado al Señor. Su padre muere y a los 25 años Ezequías toma el trono, muy joven, ¿cierto? Y Ezequías reina por 29 años. Y lo primero que hizo Ezequías en su reinado fue restaurar el templo. Y esto, hermanos, nos da una gran idea, una noción de cuál era el corazón de Ezequías para Dios. Le dio el primer lugar a Dios al restaurar el templo, ya que en los años anteriores del reinado de su padre y su abuelo, el templo había sido ¿qué? Abandonado. Ahora que Ezequías había restaurado el templo, el pueblo tenía la posibilidad de adorar a Dios. El pueblo tenía donde ir a buscar la presencia de Dios. Entonces, Ezequías a través de esta acción nos recuerda que si la casa de Dios está abandonada, nadie podrá buscar al Señor. Hoy la casa del Señor, podemos decir, está abandonada. Y está abandonada ¿por quiénes? Por aquellos que deberían de tener la casa de Dios avivada. Porque esta casa no se aviva por las paredes pintadas. Esta casa se aviva por la presencia de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Esta casa se aviva, hermanos, cuando usted llega temprano al servicio a orar, a alabar al Señor, a arrodillarse, a postrarse delante de Dios, a unirse en ese tiempo de oración previo al inicio del servicio. Esta casa se aviva, hermano, cuando usted va y se levanta y evangeliza, invita a alguien al servicio. No podemos esperar que este lugar se llene, hermanos, si nosotros no estamos trabajando. No podemos esperar que los pastores hagan todo y entonces después decir, ay no, somos 2, somos 3. Y si esto no crece es porque hay una situación. Sí, hay una situación, y es la falta de pasión por las cosas del Señor. Amén. La casa estaba abandonada, pero Ezequías dijo, voy a restaurar el templo. Y cuando restauró la casa de Dios, se restauró automáticamente el culto, se restauró las ofrendas y la adoración. Y usted dice, ¿y eso dónde dice? Pues lo quiero invitar para que usted abra su Biblia
En Segunda de Crónicas, capítulo 31, perdón. Segunda de Crónicas 31, versículo 20 en adelante. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dice el versículo 1 del capítulo 32: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Después de la fidelidad. Ayer yo decía, cuando usted ve, hermano, que en su vida no pasa nada, que su vida está como tan tranquila, ni avanza ni retrocede, preocúpese, porque los hijos de Dios siempre vamos a estar en batalla, porque los hijos de Dios hacemos parte del ejército de Dios, y un ejército no se levanta para que esté dormido, un ejército no se levanta para que esté sentado, un ejército no se levanta para que esté quieto, el ejército se levanta para estar en batalla. Y cuando nosotros entendemos que hacemos parte de ese ejército, hermanos, no podemos estar quietos y vamos a saber que el enemigo se va a levantar. Dice la palabra que Ezequías hizo todo lo bueno, hizo todo lo perfecto, lo verdadero, lo justo, y que buscó a Dios de todo corazón, sirvió a Dios. El servicio a Dios, hermanos, trae bendición. Pero el enemigo, como sabe que el servicio a Dios trae bendición, le ha quitado a muchos el deseo de servir. Pero cuando usted sabe que todo lo que usted hace para Dios va a traer un impacto en el reino de las tinieblas, y por ahí derecho usted va a ser bendecido, prosperado, entonces usted lo hace con pasión. Que si esto no lo hizo el de acá, que el de acá no hizo esto, que el de acá tampoco. Hermano, no se preocupe. Si usted lo puede hacer, hágalo, que la recompensa es suya. Es suya, no es de nadie más. Pero a veces uno está buscando montonera, a veces uno está buscando equipo, a veces uno está buscando, no, que es que allá no hacen, no me invitan, esto, lo otro, no me dicen, no me mandan. Si algo yo tengo claro, hermanos, y yo se lo digo yo no sé cuántas veces, yo nunca voy a obligar a nadie a servir, porque entonces no es servicio. La característica del servicio es que es por iniciativa propia. Si yo sé que hay algo en la iglesia que hacer, si yo sé que el baño se usa y yo entro al baño, pues yo sé que el baño se lava. Yo no le digo, hermano, venga, lávame el baño. No, hermano, esta iglesia, este lugar necesita limpieza. Yo no le puedo decir a usted, hermano, venga, trapee. Porque en la Biblia no dice los hermanos llegarán a trapear, pero nosotros sabemos que nos gusta llegar y tener la silla limpia, ¿cierto? Nos gusta llegar y que este lugar esté organizado, y eso no se hace solo. El Espíritu Santo no va a venir aquí a limpiarnos las sillas, a lavarnos el piso, a lavarnos el baño, a botarnos la basura, a bajar las telarañas. No, hermano, eso lo tenemos que hacer nosotros, los levitas, los servidores del Señor. Pero si desde allí, hermano, empieza la situación, la pereza para dar la clase a los niños cuando ellos son el semillero y son los más fieles. Los niños son los más fieles. Y esa pereza, hermano, para todo, hasta para llegar temprano, esa pereza para cantar, esa pereza. No, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se mueve cuando las cosas en Dios no fluyen? ¿El principado de qué? El príncipe de Grecia y de Persia. Y se levanta Sennacherib. Porque cuando usted es fiel, Sennacherib no le gusta. Y dice que Sennacherib se levantó justo
Después de esta fidelidad, aquí lo dice, ¿no? El capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿usted por qué cree que el Señor resalta esto? Y de esta fidelidad vino Sennacherib. Y si usted sabe que servir a Dios va a provocar el enojo del enemigo, hermano, usted no tiene por qué temer, usted no tiene por qué sentirse triste ni afligido. Cuando el enemigo se levanta en mi casa, en mi vida, es cuando yo más sirvo al Señor, porque digo, usted a mí no me va a detener. Es cuando hago mis transmisiones, voy, evangelizo, hago aquí, hago allá, me meto en ayuno, en oración. Siempre andamos en ayuno sábados y domingos y lo hago con más fervor, porque el enemigo no tiene poder para hacerme frente. Pero hay gente que no empieza muy emocionado y después, ¿qué ocurre? No, que en los ataques, que he estado muy atacado, que una cosa y que la otra. Y entonces el enemigo sabe cuán fácil es ponerlo usted en jaque mate, hermano, porque no se fortalece en el Señor. Daniel, cuando se sintió solo, dice que él se debilitó en sus fuerzas de ayunar y orar. Pero después el Señor envió su ángel para que lo tocara y lo fortaleciera. Si usted no lo cree, léalo ahí en Daniel capítulo 10, o lo invito para que se vea la transmisión de ayer. Daniel se fortaleció en el Señor. No es fortalecerse quedándose dormido, hermano, o viniendo acá al templo porque como que me obligaron. Esto es tan horrible, hermano. Si aquí estamos es porque queremos, a nosotros nadie nos obliga. Entonces, si yo vengo aquí porque yo quiero, entonces ¿por qué no llego con la mejor actitud? Y es una cosa, y desde ahí empieza como la pesadez y no fluye, y llega a este lugar y se va peor. No, hermanos, cuando venimos a este lugar tenemos que salir renovados y fortalecidos. Este es nuestro campo de entrenamiento. Venimos aquí, el Señor nos entrega las armas y ya sabemos que esas armas las vamos a utilizar hasta la próxima semana, que el Señor nos dé una nueva instrucción. Amén. Entonces dice la palabra que después de esta fidelidad, Sennacherib, el rey de Asiria, viene a Judá para invadirla. Sennacherib venía arrasando naciones. ¿Usted se imagina? Usted está ante un enemigo tan poderoso, entre comillas. Él venía acabando con todas las naciones. ¿Usted qué puede pensar si usted sabe que ese enemigo venció aquí, allá, allá y más allá? ¿Usted qué puede pensar? A mí también. Ya viene por mí, ¿cierto? Y dice que ahora venía a tomar el reino del sur, es decir, a Judá. Este reino del sur estaba a cargo ¿de quién? De Ezequías. Y con él estaba el brazo de carne. ¿Con quién? Con Ezequías. Estaba el Señor con él. Sennacherib intimidaba con sus palabras. Sennacherib empezó, hermanos, a traer situaciones sobre Judá, sobre Ezequías. Empezó a generar temor, porque Ezequías quería desanimar al pueblo, quería robarles la fe, porque la fe es lo que nos impulsa a seguir adelante. Cuando usted tiene fe, dice la palabra que es la certeza de que algo va a suceder, de que algo va a ocurrir. Y cuando usted, hermano, se apropia de lo que Dios ha dicho, puede levantarse el gigante más grande, el enemigo más poderoso, pero usted tiene su mirada puesta en el Todopoderoso. Sennacherib daba una palabra para la batalla, y él empezó a derribar la fe cuando empezó a enviarle cartas, porque él envió a Rabsacés. ¿Ustedes saben quién era Rabsacés? En el versículo 19 de Segunda de Reyes, del capítulo 18, dice la palabra: y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas?
¿Usted en quién es que está creyendo? ¿No está viendo que Senaquerib ha acabado con todos? Usted está creyendo en su Dios. Rabsacés no es un nombre de una persona, es un título. Porque es que a veces cuando leemos, esto está en mayúscula, eso es un nombre, no es un título. ¿Y saben quién era el Rabsacés? El copero principal del rey. También se conoce como el mariscal de campo, como el jefe, como el líder, como el administrador o mayordomo, el que está encargado. Ese era el Rabsacés. Como decir un José. Ese era el encargado del rey, el principal del rey, y el rey lo envía. Porque al enviar su Rabsacés era como que fuera el rey en persona. Entonces le dice el Rabsacés con mucha autoridad: bueno, ¿usted qué es lo que se está creyendo? ¿Usted no escucha que el rey ha acabado con todas las naciones y usted se resiste? ¿En quién confía usted? Y es aquí donde empieza, hermano, lo bueno de este mensaje. Yo no sé usted cuántas veces o cuáles cartas ha escrito el enemigo, porque el Señor dice que Él ha roto toda declaración del enemigo sobre nuestras vidas a través de Cristo. Y yo no sé usted hoy que tenga que romper en el nombre del Señor. Y yo invito a Hilary para que por favor me ayude con Víctor. Y en este tablero vamos a hacer una representación. Estas son cartas, porque la palabra dice que el rey de Asiria, es decir, Senaquerib, envió cartas al rey Ezequías, al rey de Judá. Y esas cartas tal vez le han dicho a usted: usted no puede. Tal vez le ha dicho: usted no es hijo de Dios. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted quién se cree, usted no va a salir de esa condición. Y sabe que siempre este espíritu de Senaquerib se mueve a través de las personas que tienen un valor para nosotros. Puede ser su mamá, su papá, su esposa, su hijo, su amigo, el mejor amigo que dice usted, para decirle a usted incapaz, para decirle a usted que Dios lo abandonó, para decirle que usted nunca ha cambiado, para decirle que Dios no va a cumplir sus promesas, para decirle que usted es un fracasado, para decirle que usted es igualito a su papá porque le sacó los defectos a su papá, o que usted es igualita a su mamá porque le sacó los defectos a su mamá. Yo no sé qué cosas le ha dicho el enemigo. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted no va a ganar esta batalla. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted no va a poder ser el empresario, el emprendedor que usted quiere. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted nunca va a tener una casa, usted nunca va a tener un carro, usted nunca va a salir de su condición, usted nunca va a dejar de ser pobre. Tal vez le ha dicho el enemigo. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted no va a poder ser ese líder que el Señor dice que usted es. Tal vez el enemigo le ha dicho a usted: usted no va a superar esa enfermedad. Y lo ha puesto a dudar. Y lo ha puesto a dudar. Y lo ha hecho a usted retroceder en su fe. Yo no sé usted cuántas veces, hermanos, ha retrocedido en su fe. ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted? Pero tal vez el temor ha invadido su vida y usted ha preferido creerle al enemigo. Piensa por un momento esas palabras que han calado en su corazón y en su mente y que usted las tiene presente. Tal vez el enemigo le ha dicho: su matrimonio es un fracaso, su familia es un fracaso. Tal vez el enemigo ha traído enfermedad a su casa y usted le ha creído, porque usted no ve que las cosas cambien, porque usted no ve que su familia esté restaurada. ¿Y cuántas cartas? Dice la palabra que Senaquerib envió cartas. Dice allí en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de los embajadores. ¿Cuáles embajadores? Los de Senaquerib. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Las extendió.
¿Qué hizo? Fue a la casa del Señor y empezó a colocar una y otra carta. Las amenazas de Satanás a través de Senaquerib. ¿Cuáles son las amenazas que hay en tu casa, en tu vida? ¿Cuáles son esas situaciones que Satanás ha colocado, hermanos, en ustedes? Yo no sé, y yo quiero que usted se tome un minuto, hermano, o tal vez dos, y medite y piense qué es lo que el enemigo ha decretado sobre su casa, sobre su vida, sobre su familia. ¿Qué ha decretado el enemigo? Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Piense allí. Y eso que el enemigo ha colocado en su vida, en su familia, hermano, esos decretos de muerte, esas sentencias que el enemigo ha colocado sobre usted. Si usted quiere que el Señor haga algo hoy en su casa, en su vida, en su familia, aún en esta nación, que muchos andan por allá peleando, que si Petro, que si Rodolfo. Hoy en el nombre del Señor, todo espíritu de Senaquerib lo declaramos inoperante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en esta iglesia. Y ahí Hilary les está pasando una hoja. Y usted allí va a escribir, hermano, con fe, cuáles son esos decretos que el enemigo ha colocado en su casa, en su vida, en su ministerio. Que el enemigo le ha hecho creer que usted no tiene valor, que el enemigo le ha hecho creer que usted no es una persona grata para nadie, que el enemigo le ha hecho creer, hermano, que usted va a vivir esclavo. Pues hoy en el nombre de Jesús se rompe toda cadena del enemigo, toda cadena de maldición y enfermedad y toda oposición, hermano, porque aquí no somos uno, somos más que uno. Y nosotros juntos podemos hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Así que usted allí va a escribir, hermano, las declaraciones que el enemigo ha hecho en contra de su vida, de enfermedad, de escasez, no sé, situaciones familiares, no sé, tal vez situaciones de ministerio, de sus dones, de talentos, de sus metas y propósitos. Allí hay marcadores también, pueden usar esos micropuntas que están allí, Hilary. Hay una cajita que tiene unos Sharpies. Y usted los va a escribir. Porque yo sé, hermanos, que Dios va a hacer algo grande en nosotros. Él dijo que este es el año del cumplimiento. Y cuando usted le cree al Señor, el Señor obra. Y no en vano el Señor dejó, hermanos, 3 veces esta historia en la Biblia, para que usted se apropie y para que usted tome el ejemplo, porque todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, son las instrucciones que nosotros debemos tomar. Y dice que el rey Ezequías no se puso a llorar, que el rey Ezequías, hermano, no se puso a lamentarse, ni se deprimió y se tiró en una cama. Dice que él tomó las cartas y después de que las leyó, porque él quería saber qué es lo que decían esas cartas, y aquí vemos ejemplos: no ganarás esta batalla, no eres el hijo de Dios, eres un fracaso, vivirás siempre en miseria, no vencerás la enfermedad, Dios no escucha tus oraciones, nunca cambiarás, las promesas de Dios no se cumplirán en tu vida, tu familia está perdida, nadie te ama, estás en mi poder. Eso es lo que dice Senaquerib. Pero Dios ha roto todas las cadenas, hermano. Y usted y yo somos una generación diferente. Somos un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, un pueblo que Dios ha equipado y lo ha llenado de su poder y de su espíritu. ¿Para qué? Para que hagamos cosas mayores que Jesús. Y dice la palabra que Ezequías leyó las cartas y subió a la casa de Jehová.
Él no las dejó guardadas en su casa. Él no las dejó guardadas en su palacio. Dice que Él las llevó a la casa de Jehová y las extendió. Y Ezequías llevó todas esas cartas, esos decretos delante del Señor. Y lo siguiente que hizo no fue decirle: Señor, ahí te las dejo. Dice el versículo 15: y oró Ezequías delante de Jehová. Oh, santo eres tú, Señor, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha venido, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Porque el que se levanta en contra tuya, hermano, no se levanta en contra de ti, de tu persona, se levanta en contra de Dios. Aquellos que te dicen que tú, ¿dónde te congregas? Allí donde van los 3, los 4. Ellos no están peleando contra nosotros. Ellos están peleando contra Dios. Ay, en ese lugar feo, sí, aquí Dios nos puso. Para algunos será feo, pero para nosotros es el lugar que Dios nos ha brindado. Porque hay muchos lugares, hay muchas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Pero este es el lugar que Dios, por su misericordia, nos ha brindado. Y gracias a don Vicente y a doña Gloria, que nos han prestado este lugar. Y llegará un día del crecimiento. Y llegará un día, hermanos, en que nosotros nos ensancharemos. Y tal vez no estemos aquí, o tal vez sí. Los planes de Dios son perfectos. Y cuando nosotros recibimos todos esos dardos del enemigo, porque cuando más cerca está la victoria, es cuando el enemigo se ensaña en contra de tu vida. Cuando más cerca está la victoria, hermano, es cuando el enemigo empieza a enviarte esos dardos que te duelen, porque duelen en tu corazón, como le dolió a Daniel, cuando él se sintió solo luchando contra tanta gente que estaba en contra del propósito de Dios. Pero Ezequías, igual que Daniel, se fortalecieron en el Señor. Y hoy el Señor, hermano, nos está diciendo: fortalezcanse en mí. Fortalezcanse en mí. ¿Qué ha decretado el enemigo, hermano? No se lo tome para usted, no reciba basura. Usted puede escuchar lo que dicen, pero lleve todo eso delante del Señor. Lleve todo delante del Señor y ore y clame por el poder del Señor. El Señor dice: sean conocidas todas tus situaciones delante de mí, tus peticiones, con acción de gracias. ¿Y qué hizo Ezequías? Dijo: Señor, mira a Sennacherib, mira lo que ha escrito, mira lo que ha decretado. Mira, Señor, Sennacherib se ha levantado en contra de mí, de esta nación. Dice el versículo 17: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ezequías estaba reconociendo que Sennacherib tenía un poder, pero que mayor era el poder de Dios. Que era cierto que Sennacherib había traído destrucción. Y usted hoy tiene que reconocer si Sennacherib ha traído destrucción sobre su vida, sobre su casa. ¿Qué es lo que ha bloqueado Sennacherib en su vida? Porque Sennacherib impide el fluir de la fidelidad. Porque la palabra nos lo enseña. Ezequías dice que después de toda esa fidelidad se levantó Sennacherib. ¿Para qué? Para que él dejara de ser fiel. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo 19: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego
Sálvanos de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y hoy nosotros decimos como ministerio: Señor, levántanos. Señor, ensánchanos. Señor, multiplica este pueblo para que todos sepan que tú eres nuestro Dios y que nosotros aquí no estamos jugando ni a la iglesia, ni estamos jugando a ser cristianos, ni estamos jugando a ser pastores. Ese es un pueblo que el Señor ha levantado. Y como el enemigo sabe, hermanos, que este es el tiempo de la restauración, él ha querido bloquear este ministerio, pero no tiene poder ni autoridad, porque siempre que haya uno que no se doblegue ante Satanás, el Señor con ese uno hará todo lo que tenga que hacer. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Sennacherib se levanta, hermanos, para robar la fe, para robarte aún lo que tú has alcanzado. Yo no sé cuántas veces usted ha avanzado en el Señor y nuevamente retrocede. Eso lo hace Sennacherib. Pero Ezequías no confió en las palabras de Sennacherib. Sennacherib dijo: Dios me envió. Imagínense lo atrevido de este rey. Dios me envió para despojarlos a ustedes. Pero Ezequías no creyó y dijo: Señor, sálvanos, te ruego. Dice el verso 20: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Aleluya. El Señor escucha, hermanos, nuestro ruego. El Señor escucha nuestro clamor. El Señor escucha nuestra oración. Y dice la palabra del Señor. Entonces, el versículo 21, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. ¿A quién has menospreciado? ¿A quién has vituperado? ¿Al siervo del Señor? Por eso, hermanos, un principio que usted debe aprender es que usted nunca se levante contra un siervo de Dios. Usted nunca se levante ni a murmurar ni a cuestionar. Ore si usted ve que un siervo de Dios está desenfocado. Ore, pero usted no levante su dedo para señalar ni juzgar. Usted no se ponga a hablar, hermanos, de pastores, de líderes, de hombres, mujeres que Dios ha levantado como vasijas para usos exclusivos, porque Él es el hacedor, Él es el alfarero, y el alfarero no se equivoca, hermano. Tal vez usted me pueda ver aquí parada y me puede ver 1000 defectos, pero el Señor vio que en mí había algo que Él podía usar para ser pastora. Y en el camino el Señor va a ir quitando todas esas cosas que están en mí, que no son buenas y que deben de ser cambiadas. Pero eso no me lo va a quitar usted con la crítica, hermano. Eso me lo puede usted ayudar a quitar en el nombre del Señor con sus oraciones. Usted no lo va a quitar con la murmuración y el señalamiento, sino con oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando usted escucha a un pastor desubicado, hermano, ore, porque puede estar bajo la influencia de un espíritu, de un principado, de una potestad, de un gobernador. Y como está solo, porque nadie se acuerda tal vez de orar por el pastor, entonces es presa fácil para el enemigo. Por eso tenemos que orar los unos por los otros, y la palabra dice: oren en todo el tiempo los unos por los otros, oren sin cesar.
Cuando un pastor se desvía, yo le atribuyo la responsabilidad al pueblo, a la iglesia, a la congregación. Porque tuvo que haber unos síntomas, tuvo que haber un comienzo. ¿Y quién se levantó a decirle, pastor, no está bien? ¿O quién se levantó a orar? Y aquí vemos, hermanos, que Senaquerí envió dardos para robar la fe del pueblo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que él empezó a hablar en lengua de Judá, dice el versículo 28 del capítulo 18. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Es decir, que él empezó a hablar en idioma de los judíos, es decir, idioma judaico, para que ellos pensaran que había sido enviado por Dios. Por eso, hermano, todo el mundo que viene a hablar con sus lenguas extrañas, dice el Señor que hay que pesar los espíritus. No todo el mundo que viene a hablar aquí enredado está hablando en lenguas celestiales. Hay lenguas satánicas. Y uno tiene que tener cuidado. Por eso, hermanos, cuando se está predicando, cuando alguien está hablando en lenguas, usted no tiene que esperar que el pastor le diga, hermano, oren. No, hay que estar siempre atento, apercibido. Si vino una persona nueva a la iglesia, usted tiene que estar orando. Usted no sabe si ese es un emisario de Satanás que nos han enviado aquí para traer situaciones a la iglesia. Por eso se ora por las ofrendas. Porque hay gente, hermano, en el reino de las tinieblas de Satanás que va a las iglesias y ofrendan. Por eso las ofrendas, hermanos, se tienen que consagrar a Dios. Y le ofrecen a Satanás ese ministerio ofrendando. Por eso esto no es cuestión de plata, hermanos. Porque si nosotros, mi esposo y yo, fuéramos pastores apegados a la plata, no estábamos aquí. Estamos en otra congregación con sede propia que nos la han ofrecido varias veces. Con sede propia, con casa pastoral, con ya un número de hermanos allí establecidos, y uno podía decir, no, pues vámonos para allá, los que quieran de aquí que vayan allí, y si no, pues que busquen. Pero como nosotros sabemos qué fue lo que Dios nos dijo, cuál es la visión, por eso estamos aquí, con pocos o con muchos, porque fue la palabra que Dios nos dio hace mucho tiempo a través del pastor, con pocos o con muchos. Y así que, hermano, usted se verá si pierde la bendición que Dios tiene para este ministerio. Y dice la palabra que él envió sus mensajeros a Isaías. ¿Para qué? Para que Ezequías se doblegara ante Satanás, ante Senaquerí. ¿Usted cuántas veces, hermano, ha querido doblegarse? Tal vez por una necesidad. Te ofrezco tanto y haces tanto, porque el enemigo sabe que tenemos necesidad también. Y él sabe que nosotros siempre necesitamos plata. ¿Usted sabe cuántas veces me han dicho con la fundación, vea, trabaje conmigo y yo le doy? Yo digo, no, porque es que Dios no teje su red con hilos del diablo. Y el día que usted, hermano, empieza a hacer cosas que no agradan a Dios, hasta ese día usted va a contar con el favor de Dios. Hasta ese día. Y por eso dice la palabra que el enemigo trajo estas cartas, pero Ezequías las llevó delante de Dios, las llevó al altar, oró, invocó el poder de Dios, y esto trajo una respuesta de Dios a su vida. Y dice el versículo 23, por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová. ¿Esta palabra para quién era? Para Senaquerí. Y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, o a las más inaccesibles del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Así que, hermano, el enemigo no puede entrar a tu vida a lanzar flechas, a traer dardos. No puede traer dardos a tu vida,
Porque dice la palabra en Efesios que nosotros tomamos el escudo de la fe, con el cual nosotros podemos apagar todo dardo de fuego del maligno. Así que usted hoy, en el nombre de Jesús, tome el escudo de la fe, porque ninguno que ama al Señor será avergonzado. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ama al Señor, hermano? ¿Usted ama al Señor? Si usted ama al Señor, entonces usted anda en obediencia. Y si usted anda en obediencia, entonces usted jamás va a ser avergonzado. Jamás va a ser avergonzado. Amén. Así que hoy el Señor te dice, tal vez te llegarán cartas, y muchas cartas, y te seguirán llegando cartas. Pero usted va a traer sus cartas, y justamente en ese momento usted va a venir y va a colocar sus cartas allí, hermano. Si usted no quiere que lean lo que usted escribió, las puede poner al reverso. Aquí está la cinta. Y usted va a pegar en ese tablero las cartas. Y yo sé que Dios va a obrar en esas cartas. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas. Y cuando Dios empiece a obrar, hermano, usted va a venir y va a retirar su carta y va a dar el testimonio de lo que Dios hizo. Porque Dios va a derribar a Sennacherib en su vida, en su familia, en su ministerio. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y esto no solamente le pasó a Ezequías. Ana también fue víctima a través de Penina, cuando todos los días le irritaba, burlándose, diciéndole: tú eres la estéril. El pueblo de Israel también fue víctima cuando se levantó Goliat. Pero hubo uno que le creyó y dijo: yo no creo en tu rugir. Porque si Satanás ruge, tenemos el Dios Todopoderoso, el León de Judá, que ruge más alto que Satanás. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Poderoso es el Señor. Finalmente la palabra nos enseña, hermanos, que cuando Ezequías llevó delante del Señor su queja, las cartas, mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 37, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 6. Isaías 37, 6. Y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Hoy el Señor les entrega a ustedes, porque a mí ya me la entregó esta promesa desde el momento en que me dispuse a hacer este mensaje. Hoy el Señor nos dice, hermanos, no teman por las palabras que has oído, no temas por las amenazas, no temas por las declaraciones, no temas ni siquiera por lo que tus ojos están viendo, que tal vez no sea lo que esperas. Tal vez ves caminos cerrados en esta hora, tal vez no ves la respuesta que tú estás esperando. El Señor te dice: no temas, porque esas palabras que han sido lanzadas no son para ti. Han blasfemado en contra de quién, del Señor. Y dice el versículo 7: he aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Es decir, el Señor vencerá a nuestros enemigos. A toda declaración de muerte el Señor la vencerá. Y dice el versículo 8: vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Dios libró a Ezequías de la mano de Sennacherib. No importa, hermanos,
que gane Petro, que gane Rodolfo, no importa. El Señor nos va a librar de mano del enemigo. Permanezca firme en el Señor.